Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Que bien, me da mucho gusto. Mi nombre es Marco Velázquez. Pertenezco a la institución, al Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión voy a presentar la materia de Estadística Inferencial 1. Esta materia la imparte el profesor Juan Morales Ibarra. Fecha de hoy estamos a 12 de julio del 2018. En este tema vamos a ver lo que es la introducción a la estadística, que es la unidad 1. Esto contiene el capítulo 1, 2 y 3, que es la introducción a la estadística, resumen y gráficas de datos, estadísticos para describir, explorar y comparar. Como una introducción, pues igual así como este capítulo 1, introducción a la estadística, pues les comento que veremos tecnicismos, conceptos, formas de cómo medir o obtener estadísticas. Esto es algo que usamos comúnmente, nada más que no lo vemos así como tal. Por ejemplo, una estadística del gasto que hacemos anualmente para los útiles escolares. Se puede decir que ya sea para los hijos de uno o para uno mismo. Normalmente pues el ciclo escolar empieza en julio, bueno, en agosto. Entonces se puede decir que los gastos son entre julio y agosto. Vamos a decir que agosto, ¿no? Ya que mucha gente deja todo ya para lo último. Entonces, estadísticamente, los gastos se hacen, el mayor gasto se hace en el mes de agosto. Igual, este es un ejemplo, no estoy obteniendo ahorita datos de ninguna parte. Y entonces es algo que se hace estadísticamente en nuestra vida cotidiana. Y de aquí también se pueden sacar pues el promedio de lo que se gasta al año, juntando los meses y sacando una media o sacando promedios, ¿no? De cuánto es el gasto anual en útiles escolares. Este, esta información que veremos a continuación se obtiene del libro de estadística de Mario Triola. Bueno, empecemos con el capítulo 1, la introducción a la estadística. En este capítulo 1 contiene lo que son los temas pensamiento estadístico, tipos de datos, pensamiento crítico y recolección de datos muestrales. Pasemos a la pregunta número 1 de la parte del subtema pensamiento estadístico. La pregunta número 1 dice muestra de respuesta voluntaria. Y la pregunta es, ¿qué es una muestra de respuesta voluntaria? Bueno, esto es como cuando alguien aplica una encuesta por internet. Los individuos por sí mismos deciden si participar o no, así que constituyen una muestra de respuesta voluntaria. Sin embargo, existen mayores posibilidades de que las personas con opiniones decididas participen, de tal forma que las respuestas no sean representativas de toda la población. Por ejemplo, como dice aquí, las personas con opiniones ya decididas, o sea, que ya están decididos en qué es lo que de qué es la encuesta y qué es lo que van a seleccionar ellos. Entonces, si entran a la encuesta, ya sabiendo cuál es su respuesta, la seleccionan. Entonces, es posible aquí, como dice, que las respuestas no sean representativas de toda la población, simplemente de la población que les saca ventaja o provecho o que le interesa, ¿no? La encuesta en sí. Más adelante veremos un ejemplo de estos. Aquí tenemos unos ejemplos también de muestras de respuesta voluntaria que por su naturaleza adolecen de una carencia importante, pues no debemos obtener conclusiones perdón, sobre una población con base en una muestra sesgada, como estas, por ejemplo, la encuesta manejadas a través del Internet, en la que los sujetos deciden si responden o no. Las respuestas por correo, donde los sujetos deciden también igual si contestan o no. Las encuestas telefónicas, en la que anuncios del periódico, radio o televisión les piden que tomen un teléfono voluntariamente y llamen un número especial para registrar su opinión. O sea, ahí uno si quiere o no habla o no habla, ¿no? Es su voluntad. Como este tipo de respuestas voluntarias, es posible llegar a las conclusiones válidas acerca del grupo específico que desee participar, pero sería una práctica incorrecta establecer conclusiones acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra como esta falla en lo esencial,
y debe utilizarse para realizar declaraciones generales acerca de una población mayor. Estas muestras voluntarias también se les llama autoseleccionada. Pasemos a la siguiente pregunta, el contexto de los datos. El ejemplo es: usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Bueno, para saber lo que representan los valores, más que nada qué significa, ¿no? De dónde provienen o por qué se recaban estos datos. Los valores indican en qué consisten los datos pareados. Quiere decir que para cada par XY de valores está conformado de un peso antes y de un peso después para cada dato específico en el estudio. La comprensión de este contexto afectará directamente el tipo de procedimiento estadístico que se utilice. Es importante saber el contexto para así poder saber los valores del procedimiento estadístico, porque si los números solamente fueran números, o sea, sin nada significativo, no serían cuantitativos, no serían datos significativos que se puedan utilizar para obtener resultados. En el siguiente ejercicio, vamos a utilizar, ¿no?, el sentido común, como indica en el libro, para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible, pero muy improbable, o posible y probable. La pregunta número 11 de Suprema Corte dice así: todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es posible, pero pues muy improbable, ¿no? Sí, puede ser posible porque pues todos tenemos una fecha de cumpleaños y ya sea que por casualidad todos los magistrados, o casualidad o coincidencia, ¿no?, hayan aplicado y se hayan seleccionado para la Suprema Corte. Aquí menciono que el tener la misma fecha de cumpleaños sería por un requisito. Pero no se tiene contemplado eso para ser parte del magisterio. Por ejemplo, un requisito porque es muy improbable, como dice aquí la respuesta, posible pero muy improbable de que todos los que tengan una fecha de cumpleaños vayan a ser parte del magisterio. Aquí leyendo un poco lo que es la Suprema Corte, menciona que la Constitución no establece explícitamente los requisitos necesarios para ser un juez de la Corte. De hecho, no establece parámetros como la nacionalidad o la edad necesaria, como lo hace en el caso del Poder Legislativo y Ejecutivo. Sin embargo, el presidente comúnmente preselecciona individuos que hayan tenido experiencia judicial previa, ya sea a nivel estatal o federal. De los actuales 9 jueces en el tribunal, 8 ocuparon puestos jurídicos en el gobierno federal. Realmente no es un requisito, ¿no? Entonces es posible, pero muy, muy improbable. En la siguiente pregunta, 28. Accidentes de vehículos todoterreno. La pregunta dice: la Associated Press publicó un artículo con el título "Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004". El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante nos incluyó? ¿Por qué es importante? Bueno, se debe de contemplar lo que es la población, la muestra. Se nos dan datos cuantitativos, pero es importante para valores estadísticos, porque no sabemos si de ese incremento posiblemente ya se tomó de una población mayor. Ya sea que primero se hayan tomado solamente de una ciudad y después de un estado. Entonces es importante obtener esta población para valores estadísticos. No se puede de manera general decir que aumentó, pero hay que ver esto para saber causas y más datos. El subtema tipos de datos. La pregunta 2 de este subtema dice datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Pues los cuantitativos representan números, que eso representan conteos o mediciones, valores que pueden ser representados en cantidades, ¿no? Cuantitativos, cantidad, se pueden contar, ¿no? Los categóricos
o cualitativos no representan conteos ni mediciones, solo son denominaciones a valores que pueden ser diferenciados por su valor otorgado por la sociedad, ¿no? Por, así que se diga, por ejemplo, las monedas, ¿no? Un peso, perdón, sí, una moneda de México, una moneda mexicana, pues es una moneda, es una cantidad. En Estados Unidos una moneda pues, también es una cantidad. Pero pues cuál tiene más valor cualitativo, siguen siendo una moneda, pero por, como se menciona aquí, por la sociedad, por el sistema, por muchos factores, ya el valor del moneda americana pues tiene un mayor valor, ¿no? Ya son cuestiones financieras, pero pues es el valor cualitativo que la moneda valga más que una moneda de peso mexicano, como ejemplo, ¿no? Pasemos a la número 13. La número 13 dice dispositivos para cruzar las calles. El ejercicio dice, en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Esto según los datos del artículo For Exercise in New York Futility, Push Button, de Michael Luo, New York Times. Bueno, perdón, en este ejercicio tenemos que determinar si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Viendo este ejercicio, pues se trata de un dato discreto, porque no hay una secuencia o un dato de frecuencia, solamente son datos de conteos, al llegar al dato de los dispositivos que no funcionan y los dispositivos totales. Por ejemplo, en el anterior se mencionaba de los choques de autos, ¿no? Ahí no se dice cuánto, pero dice que se mencionaron ciertos datos, incluyendo la frecuencia de cuántos accidentes tenían. Sí hay frecuencia, ¿no? Aquí solamente tienes 3.250 dispositivos y de ellos 2.500 no funcionan. Entonces es un dato discreto, no hay una secuencia o un dato de frecuencia, solamente son conteos, ¿no? No nos dice más información. Entonces nada más son cantidades, dato discreto. Pasamos a la 24, el ejercicio 24. Aquí vamos a determinar cuál de los 4 niveles de medición, el nominal, ordinal, de intervalo o de razón, es el más adecuado para este ejercicio. Dice así la número 24, temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparecen en el conjunto de datos 11 del apéndice B. Temperaturas reales en el conjunto de datos 11. Veremos lo que aparece en el apéndice B, ¿no? En el conjunto de datos 11. Conjunto de datos 11, temperaturas. Ok, aquí en el número 11 temperaturas reales y pronosticadas. Aquí tenemos todos los datos y en este ejercicio podemos ver que por las diferencias tienen un significado, pero no hay un punto de partida cero central, y las razones pues no tienen algún significado. Por eso menciona que es intervalo, porque las temperaturas corporales son ejemplos de datos en el nivel de medición de intervalo. Dichos valores están ordenados y podemos determinar su diferencia. Sin embargo, no existe un punto de inicio natural. Pareciera que el valor de 0 grados Fahrenheit es un punto de inicio. Sin embargo, este es arbitrario y no representa la ausencia total del calor. O sea, el nivel 0, el grado 0 se puede decir que es temperatura que está en frío, entonces no puede decir que es un nivel intermedio, ¿no? Veremos aquí la tabla nuevamente, que estas son
las temperaturas en Fahrenheit, ¿no? Todas las mediciones se registraron cerca de la casa del autor. Y aquí tenemos las temperaturas máxima y mínima. Son intervalos, pues no, igual no nos dicen, aquí hay periodos y nos dice cuánto fue, pero por ejemplo nos representa lo que es que si el cero es el nivel medio o el cero natural, como se menciona. Pasemos a la siguiente, que es la número 35. Aquí veremos, en la que se menciona la escala para calificar los alimentos. Igual vamos a describir la categoría, ¿no? Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se les asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se le otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y menos 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Explique su respuesta. Bueno, este es un nivel ordinal. Describe las variables a lo largo de un continuo sobre el que se pueden ordenar los valores. En este caso, las variables no se asignan a grupos, sino que además pueden establecerse relaciones de mayor que, menor que o igual que entre los elementos. Las variables de este tipo, además de nombrar, se considera que el asignar un orden a los datos. Esto implica que un número de mayor cantidad tiene más alto grado de atributo medido en comparación con un número menor, pero las diferencias entre rangos pueden no ser iguales. Entonces, esta medición es un nivel ordinario. Ok, pasemos a la siguiente. Esta ya es del subtema 4 del capítulo 1, pensamiento crítico. El ejercicio número 3 del subtema 4 dice correlación y casualidad. Menciona, con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Bueno, pues la respuesta es no, ¿no? Se menciona aquí que existe una correlación entre las armas automáticas y la tasa de homicidios. Aquí la razón es aumento de registro. La registran más es la correlación que existe con la tasa, ¿no? Pero pues una correlación entre estas dos variables no implica que una sea la causa de la otra. Por lógica pudiéramos decir que entre más armas, más homicidios. Pues sería la lógica, ¿no? Pero no dice si hubo un aumento o disminución, automáticas o semiautomáticas. También aquí es posible que se tengan armas semiautomáticas, no especifica aquí esa parte, solamente automáticas. Igual también, por ejemplo, no dice dice que hubo una correlación entre el número de armas y la tasa. Aumentó o disminuyó, a lo mejor entre más armas que se vendieron, porque dice que hubo un incremento en las armas. Pero entre más armas se tengan, es posible que se tenga mayor prevención para cometer homicidios, porque ya saben que los otros se pueden defender, así que mejor ya no cometen homicidios, ¿no? Ok, pasemos al siguiente ejercicio, el número 11. El chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente información. Por fin, el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios
reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces, y la Chocolate Manufacturers Association financiaron gran parte de la investigación. ¿Qué es incorrecto en este estudio? Bueno, es incorrecto que las empresas involucradas en financiar la investigación son beneficiadas de manera directa de esos resultados, ya que al dar a conocer estos resultados obtendrán mayores ingresos al consumir su producto. Pues sí, eso quiere decir que el dato puede ser falso, ya que las empresas que financiaron la investigación no son neutrales a los resultados que se pueden obtener. En caso de que la información sea cierta, pudieran evadir datos importantes en el que, por ejemplo, el chocolate pueda ser dañino o traer consecuencias al consumo de sus productos, el consumo de sus productos. Por ejemplo, si se consume en exceso, pues esto puede ser un mal. Puede ser un mal, y eso pues no lo comentaron, no lo hicieron saber en este estudio. Solamente el chocolate contiene flavonoides, antioxidantes asociadas con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas. No es posible que incluso desde antes de que se haga la investigación, las compañías Mars y la de chocolate pues se han puesto de acuerdo para qué es lo que se va a decir. Toman una cantidad de personas para hacer los estudios y ya pues se llega con esa afirmación para obtener mayores ventas, mayores ganancias, a que la gente solamente escuche esta parte de los beneficios del chocolate, ¿no? Ok, entonces pasemos al siguiente, la 23. Aquí la 23 menciona porcentajes en una encuesta Gallup. Pues una encuesta Gallup primeramente es un porcentaje es una encuesta Gallup. Una encuesta Gallup es un sondeo de opinión frecuentemente usado en los medios de comunicación de masas para representar así la opinión pública. La encuesta lleva el nombre de su inventor, el matemático estadístico George Gallup. La encuesta usa típicamente un método de muestreo aleatorio simple para mantener al mínimo los niveles de parcialidad. Esta es una encuesta Gallup. Ok, vamos a ver lo que dice el inciso A. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Bueno, el 49% de 734 es 359.66. Como son usuarios de Internet, no pueden dividir una persona, ¿no? Entonces se redondea a 360. 360 usuarios de Internet revelaron que de manera frecuente y ocasional realizan compras en línea. Bueno, ¿esto cómo tenemos este resultado? Pues de diferentes formas, ¿no? Podemos obtener una calculadora y poner simplemente el resultado aquí, pidiendo perdón, 734 menos el 49%, perdón, son 734 menos el 49%, pues nos da 359.66, que es lo que les comentaba. También se puede hacer pues en Excel, u otros métodos, ¿no? La número B dice de estos 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, por la misma empresa,
323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Pues 323 personas de 734 usuarios es el 44%. Vamos a usar la calculadora también. Entonces vamos a dividir 323 entre los 734 usuarios. Entonces, 734 usuarios entre 323. Entonces son 323 usuarios entre los 734. En total nos da aquí el 44%, ¿no? Esto también podemos, si estamos haciendo operaciones en Excel, pues los podemos hacer de una vez ahí. Vamos a ver, son 734 usuarios en total, de los cuales son pues 323 dijeron contestaron la encuesta, ¿no? O dijeron que si usan los productos en internet. Pues se puede decir que aquí vamos a dividir entre y este es el porcentaje que nos estaría dando, ¿no? El porcentaje de los que dijeron que sí. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente, que es el número 30. Dice así: pensamiento crítico del subtema, ¿no? ¿Qué está mal en este asunto? El periódico Newport Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran una pregunta. ¿Apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifique 4 fallas de esta encuesta. Bueno, las fallas, como comentábamos en un principio, esta es una encuesta aleatoria, ¿no? Pues aquí dice que es una encuesta pidiendo a los lectores. Por medio del periódico se les pide que llamen y respondan a la pregunta. Entonces es voluntaria. Es voluntaria, entonces si ellos no tienen la voluntad de marcar o sí, pues ya y es cuestión de ellos, ¿no? De esta forma de aplicar las encuestas. ¿Qué está mal? Pues la primera que está mal es que la pregunta induce una respuesta. Induce una respuesta porque aquí menciona en la pregunta: ¿apoya usted matar a millones de personas inocentes? O sea, aquí ya no es una pregunta neutra que te está induciendo la respuesta. Obviamente nadie o casi nadie quiere matar a millones de personas inocentes. Entonces ella te está diciendo una respuesta, ¿no? Para que respondas pues que no. La 2, la segunda falla es respuesta voluntaria, que es la que mencionaba. No se sabe las personas que contestaron la encuesta, la población de donde se obtuvo la muestra, ¿no? O sea, no sabemos quién va a marcar, de quién aplica esta encuesta, qué ciudad, qué estado, o que no sabemos exactamente a qué población aplique, ¿no? La 3, datos faltantes. Que llamaran y es posible que personas de bajos recursos no tengan para atender un teléfono. Por ejemplo, sí, los datos, es esto más que nada, que no pudieron marcar porque pudieron leer el periódico, se dieron cuenta de la encuesta, pero pues no pudieron marcar, no tienen para comprar el teléfono ni para monedas, ¿no? Para poder contestar a esta encuesta. Entonces posiblemente no pudieron ser partícipes de esta respuesta. La 4, falta de respuesta. Solo 20 lectores contestaron la encuesta. De esos 20, solo 87 dijeron que no. O sea, de esos 20 lectores, no es nadie prácticamente para este tipo de preguntas. La tasa de negatividades ha crecido en los últimos años, en parte debido a que muchos vendedores persistentes de los sistemas de telemarketing tratan de vender bienes o servicios, iniciando con un argumento de venta muy similar a los que se utilizan en las encuestas de opinión. Y posiblemente hablan y te hacen una pregunta como para una encuesta y después te quieren vender la bomba o químicos.
Entonces, solamente hay intelectuales. Puede ser que los mismos que aplicaron la encuesta le dijeron a los interesados o a los no interesados. Bueno, es que la pregunta incita a que contestes que no, pero un 13 respondió que sí. Entonces, posiblemente con un 13% sea algo válido para continuar con este proyecto. No se sabe, no realmente tiene 4 fallas esta encuesta, entonces hay muchas cosas que pueden verse aquí. Pasemos a siguiente subtema: recolección de datos muestrales. El subtema número 5 menciona así: un alumno, muestra, la número 3, muestra de conveniencia aleatoria simple. El ejercicio menciona: un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria simple de tales sujetos, de sus amigos. Aunque se trata de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses. ¿Y por qué? Pues es muy obvio, ¿no? El alumno hace una lista de sus amigos y después hace una encuesta de muestra aleatoria a ellos mismos, ¿no? Y te pregunta que si eso es representativo de la población general de adultos. Pues no, porque pues puse aquí no, porque la encuesta fue para sus amigos y no para la población en general de adultos estadounidenses. O sea, no sabemos quiénes son sus amigos, qué tipos de amigos tiene, con quién se junta. Entonces no podemos decidir por toda la población, ¿no? Entonces a lo mejor nada más tiene 3 amigos, no menciona cuántos. Entonces tiene 3 amigos y 3 personas, 3 individuos que no sabemos cómo vivan o qué hagan, puedan definir por todos los estadounidenses. La siguiente pregunta, la 8. Aquí en esta pregunta vamos a determinar si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Dice prueba de la equinacia, Ok, primero vamos a ver qué es la equinacia. La equinacia es una hierba que se usa para tratar diferentes dolencias y enfermedades. Sirve para combatir infecciones respiratorias. El aplicar esta hierba constituye un tratamiento que modifica a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de un experimento. Estas pruebas se usan para un experimento, ¿no? La hierba esta. Menciona así el ejercicio: un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Entonces, en este quedamos que vamos a definir si es un estudio observacional o un experimento. Bueno, esta hierba convencional al principio se usa para experimentos. En un estudio en los que son observacionales, vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar los sujetos que estamos estudiando. O sea que la observación solamente es que ya existe sobre algo, se observa y se hace el estudio, ¿no? En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego podemos observar sus efectos sobre los sujetos. Ya después de hacer modificaciones, ya entonces se puede saber si es un estudio experimental, ¿no? Entonces este es un experimental. Es un experimento, la prueba de la equinacia. Pasemos al siguiente, al número 19. Estudio de planes de salud. Aquí vamos a ver si vamos a identificar el tipo de muestreo que se utilizó, si es aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerado. Dice sí, se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción, con base en un proyecto patrocinado por la Corporación Research and Development RAND y el Center for Healthcare Policy and Evaluation. Ok, esto es un muestreo por conglomerado. ¿Por qué? Porque se eligen al azar los planes de salud
algunos de esos conglomerados y después elige a todos los miembros de los conglomerados seleccionados para la encuesta. Así que este estudio es del por conglomerado. La ejercicio número 34. Aquí menciona que es un diseño muestral. En el artículo Cardiovascular Effects of Intravenous Triiodthyronine in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Acá está Journal of the American Medical Association, volumen 275, número 9. Dice, los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de tres grupos. A1 fue un grupo tratado por triiodtironina. Al 2, un grupo tratado por una píldora de sal normal y dopamina. Y el 3 es un grupo de placebo al que se le administra una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Describe el significado de cada uno de esos términos en el contexto de dicho estudio. Bueno, aquí menciona que es un estudio prospectivo. Este estudio prospectivo, bueno, primero vamos a ver lo que es dice aquí que describe el significado de uno de esos términos, ¿no? Bueno, veremos la triiodtironina, también conocida como T3. Es una hormona tiroidea. Afecta a casi todos los procesos fisiológicos en el cuerpo, incluyendo crecimiento y desarrollo, metabolismo, temperatura corporal y ritmo cardíaco. Su función es estimular el metabolismo de los hidratos de carbono y grasas, activando el consumo de oxígeno, así como la degradación de proteínas dentro de las células, como ejemplo las pastillas de sales, ¿no? Que es la que estamos viendo aquí. Bueno, vamos a materia. Es un estudio prospectivo. Los datos se reunirán en el futuro y se toman de grupos que comparten factores comunes. La aleatorización se utiliza cuando los sujetos se asignan a diferentes grupos mediante un proceso de selección aleatoria. Un estudio a ciegas, que es una técnica que el sujeto no sabe si se está recibiendo un tratamiento o un placebo. El estudio a ciegas reduce el efecto placebo o permite que los investigadores puedan explicarlo. El experimento de la poliomielitis fue un estudio doble ciego. Pues sí, es prácticamente el significado del contexto, ¿no? Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. Los subtemas son distribución de frecuencia, histogramas, gráficas, estadísticas, pensamiento crítico, con las gráficas también, y ya gráficas inadecuadas, ¿no? Vamos a ver la número 2. Dice distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuma las puntuaciones del CI de estudiantes universitarios, la inteligencia, ¿no? ¿Cuál debería ser la suma de frecuencias relativas? La puntuación del coeficiente intelectual de estudiantes universitarios, ¿no? Bueno, independientemente de los datos, la suma de frecuencias tiene que ser un 100%, ¿no? Con el 100% de los estudiantes, ahí se puede obtener las frecuencias que tienen que sumar el 100%. Número 9, identificación de la distribución. Perdón, aquí la número 9. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretan con poco rigor, parecería que la distribución es normal. Bueno, aquí están los datos. Aquí están los datos y aquí podemos observar que pues sí parece normal. Los criterios se interpretan de manera muy estricta. Tiene su concepto, que es el alquitrán de cigarrillos, y su frecuencia. Parece que la distribución no es normal, pero sin embargo los criterios se interpretan de manera poco estricta. Parece que la distribución sí es normal.
Porque aquí menciona, ¿no? Si los criterios se interpretan con poco rigor, ¿no? Entonces sí parece una distribución pues normal. Aunque menciona que principalmente debido a la falta de simetría entre las frecuencias del 0 y del 7, porque es como va la frecuencia, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. Es el número 24. Pesos de papel desechado. ¿Sí? En el subtema distribuciones de frecuencia. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada por 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice una anchura de la clase 4. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Bueno, aquí tenemos los resultados. Esto es del Minitab, aunque desde el 17, la versión del 17. Pesos libras de metal desechado, y aquí está la frecuencia, ¿no? Que es donde lo comparamos. Y vamos a hacer este ejercicio. Nos manda al apéndice B, conjunto de datos 22. Ok, entonces vamos a capturar estos datos en la aplicación del Minitab. Aquí ya tenemos el conjunto de datos 22. Vamos a copiar toda esta información en la aplicación. Y después de tener todos los datos, vamos a seleccionar lo que nos están pidiendo, que es los pesos del metal desechado, ¿no? Sería el peso, que es bueno, aquí está, ¿no? Nos piden el metal, pesos del metal. Ok, entonces vamos aquí a los stat y de aquí vamos a las tablas. En las tablas, las variables de tallo individual, y vamos a escoger cuál queremos. Queremos el del metal, perdón, compara los pesos del papel con los del metal, ¿no? Entonces vamos a obtener estos del papel con el metal. Aquí está, perdón. Y esto es lo que obtenemos. Aquí está el metal, acá está el papel. Así hasta llegar hasta los 62 pesos. Y aquí es como, aquí se puede ver las diferencias del metal con el papel, haciendo esta comparación con el tallo discreto metal-papel. Entonces aquí ya obtuvimos esta información. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora pasamos al 2.3, que son los histogramas. Es el número 3, que dice, es el conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de la posesión es de 62, 46,
68, 64 y 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Bueno, pues es que este conjunto de datos es tan pequeño que la naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma. Se pueden poner las edades, pero pues las edades no indican nada. No hay fechas o hay algún dato de donde más se pudiera diferenciar, solamente son las edades actuales de los presidentes en el momento de la toma de la posesión. La número 14 dice medidas del voltaje de un generador. Aquí dice utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 22 en la sección 2.2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compara este histograma con el ejercicio 13. Bueno, trabajando con este ejercicio, la mayoría de las mediciones del voltaje del generador se centran más a una distribución normal, como se muestra en esta imagen. Vamos otra vez a lo que es el Minitab para poder crear esta medición con el histograma, ¿no? Entonces nos dice que vayamos al ejercicio 22 de la sección 2.2. Ok, el ejercicio 22 nos manda a la PNCB conjunto de datos 13. Conjunto de datos 13. Aquí donde tenemos los voltajes. Entonces nos piden bueno, vamos a copiar todo. Normalmente si nos piden un dato, pues es el dato que obtenemos, pero vamos a llevarnos toda la información al Minitab. Aquí están los 40 datos. Pues es lo mismo, ¿no? Esto de aquí. Ok, entonces nos pide las mediciones del voltaje del generador. Aquí está el generador. Entonces vamos a hacer la gráfica y vamos a crearlo con lo que es el generador. Ok, este es el histograma con los datos del generador. Y aquí está pues la gráfica, ¿no? Estos son los resultados. Ahora vamos a pasar al siguiente. Es el 22. Interpretación de los efectos de los valores atípicos. En este ejercicio menciona así: remítase al conjunto de datos 21 de la PNCB sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de 0.0111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construir un histograma que incluye el valor 504 y luego construir otro histograma sin este valor. En ambos casos, inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase 20 libras. Plantea una generalización sobre el efecto que tendría un valor atípico en un histograma. Bueno, ya creando estas gráficas, se concluye que la muestra 500 libras es un valor atípico
porque se alejaba de la distribución normal. Acá vemos donde está el 504, que está muy alejado de la distribución normal. Ok, pues vamos a pasar a crearlo en el Minitab. Nos manda la apéndice B, datos, conjunto de datos 21. Estas son entonces las del 0.10111 nos mencionaba aquí. Entonces vamos, aquí está la del 504, dice una con el 504 y una sin el 504. ¿Okay? Vamos a traernos estos para acá. Cerramos esto. Vamos a copiar esto aquí. Estas no las ocupamos. Nos menciona que vamos a hacer una con el 204 y una sin el 204. Entonces vamos a empezar con esta. Vamos a hacer una gráfica. Con las latas del aluminio, igual es un histograma, y vamos a crearlo con este, ¿no? Bueno, poner el primer dato, que es el de 200. Entonces aquí también, ya acá está también el de el 504. Entonces realmente estas de aquí las vamos a quitar. Vamos a hacer otra vez la gráfica con el histograma, con el del que no tiene el 204, el 504, perdón, y aquí está con el 200, ¿no? Pues empieza aquí hay una variaciones donde no hay nada, y aquí es el conjunto de la distribución normal. Y vamos ahora a crearlo con este, donde traemos el 504, y es donde se muestra la variación. Hasta acá está el 504. Aquí hay 200, se junta con 240, aquí está el conjunto de la variación normal, y hasta acá tenemos el 504, donde pues ya nos indica que es un valor atípico, ¿no? Vamos a pasar a la subtema gráficas estadísticas 2,4. Aquí este es el diagrama de dispersión. Este es el ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los brillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión y qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Bueno, aquí está un diagrama de dispersión, es un ejemplo, ya que no tenemos nos dan un ejemplo, pero es solamente como tal, ¿no? No hay ningún ejercicio que realizar. El diagrama de dispersión es de este tipo, y la relación de las variables dependientes e independientes, que es la x, la y, nos dan una x, un ejemplo de 50, pues y por aquí estaría un 8, ¿no? Entonces x aquí un 60, y 11, entonces son las variables x, y en las que nos va diciendo cómo se va distribuyendo este diagrama de dispersión. Las variables de la x y la y son datos cuantitativos variados, con un eje x horizontal y el eje y, que es el vertical. El eje horizontal se utiliza para la primera variable y el vertical para la segunda. El patrón de los puntos el patrón de los puntos graficados suele ser útil para determinar si existe una relación entre las dos variables. Existe tales como sonidos, temperatura, en este caso, que es la temperatura de lo que estamos viendo, y donde el mayor número de chirridos corresponde a las temperaturas más altas. Por lo tanto, es posible que usar los grillos como unos termómetros, ¿no? Entonces, entre más
más hay chirridos, más está la temperatura más alta. Entre más chirridos está acá, la temperatura sube, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, que es las gráficas estadísticas. Seguimos con el subtema número 4, el capítulo 2, el ejercicio 13, gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2,9, basada en datos de los Estados Unidos the US National Center for Educational Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Ok, entonces en la tabla 2,9 estamos en el ejercicio 13. Vamos a buscarla. Ok, tenemos la tabla 2,9, universidades de niveles de licenciatura. Estos datos pues los podemos poner en una hojita de Excel, que es lo que frecuentemente utilizamos. Y de aquí podemos, vamos a pasar a crear lo que nos pide, que sea una gráfica de Pareto, ¿no? Que debe estar quedando de esta manera. Vamos a insertar un gráfico, que aparezca. Vamos a lo que es el histograma, seleccionamos lo que es el diagrama de Pareto. Y aquí pues es lo que tenemos, que es lo que nos muestra el porcentaje y qué escuela se refiere, ¿no? La de 2 años, privada de 2 años solamente tiene 1.60%, la privada de 4 años 21.90%, aquí está, la pública de 2 años y la pública de 4 años, ¿no? Aquí están sus frecuencias relativas y aquí es lo que nos indica esta gráfica de Pareto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, la 18, otra gráfica de Pareto. Esta gráfica de Pareto muestra los grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describe la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29, sección 2.2. Ejercicio 29. El ejercicio 29, aquí nos dice los grupos sanguíneos. Vamos a hacer una gráfica con estos datos, que son los tipos de sangre. Entonces vamos a pegarlos aquí, pues a todo punto. Vamos a separarlos. Vamos a seleccionar primeramente esta columna, cuáles existen. Aquí vamos a sacar los tipos de sangre que existen y vamos a sacar cuántos. Ok, entonces estos son los que tenemos de aquí. Bueno, vamos a sacarlos de las dos columnas de una vez y vamos a poder obtener estos datos. De igual manera, ahorita lo realizamos también. Aquí ya tenemos más. Ok, entonces sobre esto vamos a poder hacer la gráfica de Pareto. Aquí están, ¿no?, con los tipos de sangre, y aquí están las cantidades, ¿no? Tipo de sangre y las cantidades. Con esta información la podemos realizar aquí también. Bueno, aquí lo tenemos. Y con esto hacer la gráfica de Pareto.
aquí está, ¿no? El porcentaje y las cantidades. Datos sanguíneos, grupos sanguíneos, perdón. Aquí los tenemos. Podemos quitar también este porcentaje de información adicional. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Este es gráficas de tallo y hojas expandidas. En este dice, remítase a la gráfica del tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. La gráfica de tallo y hojas se puede expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones de la gráfica después de su expansión. Complete los siguientes dos renglones de la hoja de tallo y hojas expandidas. Ok, vamos a hacer esto. Minitab dice aquí que es el ejemplo 5. Ok, entonces vámonos al libro y vamos a obtener esta información del tallo y las hojas. Pues es tallo 6. Vamos a hacerlo aquí mismo. Entonces, tallo y hojas. Aquí empezamos con el 6 y tenemos todos estos numeritos. Bueno, no me está pegando, me está respetando 3 ceros y 4 cuatros, ¿no? Uno, dos, tres, 1, 2, 3 y 4. Y tenemos 5 ochos. Entonces pues es lo que tenemos, tallo sin tallo. Y aquí están las hojas. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos entonces a juntar esto. Ok, entonces vámonos aquí a donde dice calcular, más bien gráficas, Steam and Leaf, pero vamos a juntar estas, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si los juntamos acá en Excel? Vamos a requerir un poquito más de experiencia para el siguiente video, hacer esto más fácil, mientras vamos a hacerlo también donde más lo usamos, que es en Excel, ya que también para el Minitab requerimos licencia, permiso, bueno, pagar por este servicio, ¿no? Y aquí es donde lo podemos estar utilizando, ¿ok? Entonces vamos a hacer la gráfica Stream and Leaf, vamos a hacerla con esta, y aquí tenemos la gráfica de tallo y hojas, ¿no? Aquí están los datos del 0 al 4 y del 5 al 9, son los datos que nos está dando con esta herramienta de tallo y hojas. Vamos a pasar al siguiente, al subtema 2,5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. El número 3 dice la ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar. Puesto que se puede ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de ese tipo? Pues no, la gráfica se debe crear en forma
que sea justa y objetiva. Se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de ser manipuladas por una gráfica confusa. La siguiente, la número 5, gráfica de pesos. Según los datos de Gordon Churchill Clauser, las mujeres tienen un peso promedio o una media de peso de 137 libras o 62 kilogramos, y los hombres tienen un peso promedio de 172 libras o 78 kilogramos. En las gráficas que se muestran a la margen se representan estos promedios. Las gráficas describen los datos en forma imparcial. ¿Y por qué? Bueno, revisando estas gráficas, entonces viendo el ejercicio número 5, aquí vemos las gráficas del libro, y pues aquí aparece que los hombres el promedio pesan mucho más, bueno, pesan más que las mujeres en promedio, pareciera que tienen sobrepeso en comparación a las mujeres, pero realmente tienen que ver otros factores, ¿no? Normalmente los hombres por naturaleza pesan más que las mujeres, entonces hay que ver, o más bien no se puede comparar este tipo de gráficas, ¿no? Nada más como datos, pero no son de forma imparcial, ¿no? Pasamos a la siguiente, el 12, gráfica de barras de estudiantes de licenciatura. En un año reciente, el 38.5% de los estudiantes de licenciatura asistían a universidades con programas académicos de 2 años, y el resto de los estudiantes de licenciatura acudían a universidades con programas de 4 años, según datos del US National Center for Education Statistics. Construye una gráfica de barras que sea engañosa al exagerar la diferencia entre los dos porcentajes. Hay que construir una gráfica de barras que describa los datos de manera objetiva. Aquí están los resultados, programas académicos, 38.5, esto está algo exagerado. Y acá pues está un poco más comparativa, ¿no?, con los datos que estamos obteniendo. Entonces vamos a crear esta gráfica y menciona que son el 38.5% son los datos que tenemos, y tenemos que acudir a universidades con programas de 4 años y de 2, bueno, los de 38.5% son de 2 años, ¿no? Entonces, o incluso aquí mismo, ¿no?, podemos insertar la gráfica y nos van a pedir los datos. Entonces podemos poner los 30 aquí tenemos un 38%, acá un 61.5, este es de 2 años y este es de 4 años, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto y podemos ver aquí hay una comparativa, pero vamos a borrar esta de acá para que se mire. Pero aquí se mira que es manera objetiva, ¿no? Se mira aquí los años y se mira el porcentaje, ¿no? Aquí si por ejemplo le quitamos lo ponemos realmente que desde donde empieza, vamos a modificar estos datos para hacerla que se mire exagerada, ¿no? Entonces en este lado vamos a poner los 2 años, los 4 años, el 38.5 y el 61.5, y aquí ya están los datos que se mira de una manera objetiva, pero acá podemos empezarlo que los datos empiecen desde el 38%, ¿no? Que es de donde empieza el porcentaje de los 2 años. Aquí podemos ver que esto ya es algo muy engañoso, ¿no? El porcentaje de 2 años siempre es el 4, siempre se tiene que empezar
del 0, ¿no? Para poder medir bien estos 2 años y que no quede así nada más tan diferente la gráfica. Vamos a pasar al último capítulo, el capítulo número 3, estadísticos para describir, explorar y comparar, medidas de tendencia central, medidas de variación, medidas de posición relativa y gráficas de caja. Aquí el siguiente ejercicio promedio, el número 2, dice, un encabezado de USA Today afirma que el ingreso familiar promedio cae a 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? ¿Se debería utilizar otro término en lugar de palabra promedio? Bueno, es la medida numérica más importante que se utiliza para describir datos. Cierto indicador muy importante para utilizar es la desviación estándar. Pero pues es lo que se maneja normalmente en la estadística o la media como otro término. El número 8, puntuaciones FICO. A continuación se presentan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era 678. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. Bueno, aquí dicen que es 678, ¿no? Vamos a ver cuál es la media reportada. Vamos a obtener los datos del ejercicio. Ok, aquí tenemos los datos del ejercicio número 8 y vamos a sacar estos datos, ¿no? Entonces, la media, pues se puede sacar varias, ¿no? Se puede sumar esto y se divide entre la cantidad que es esto, que son, bueno, vamos a contarlos, son 12. Entonces podemos sacar y dividir 12. Aquí dice que son 760 o 761 la media, que es el total entre la cantidad total de esto, ¿no? Entonces nos dice acá que 678, pues no es no es la media lo que están indicando aquí. De igual manera tenemos que sacar todos los datos. Vamos a quitar esto y vamos a sacar todos los datos, ya que aquí necesitamos sacar lo que es la media en análisis de datos. En estadística descriptiva vamos a poner todo esto. Aquí tenemos lo que es la media, es lo que mencionábamos acá, donde teníamos este resultado mismo, la mediana es 766 y aquí tenemos el rango de 172, ¿no? Ok, entonces vamos al siguiente ejercicio, el satélites. A continuación se lista el número de satélites en órbita, propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar de cuál se trata? Pues no sabemos realmente porque no dice qué país corresponde a estos números, pero pues sabemos que el primero, ¿no? Es el primero que tiene más satélites. Vamos a sacar también los datos promedios de esta información. Aquí tenemos los satélites, lo que es la media de satélites. Les comento, eso también se puede hacer en Minitab, pues ya que usamos más Excel, además que hay que pagar por tener Minitab, pues es
esta forma, ¿no? Aquí vamos a capturar estos datos y de donde lo queremos lo podemos poner aquí para hacerlo más rápido y sacar los datos. Aquí está la media de los satélites, el rango, que es muy grande en comparación de que está 158, es muy grande este rango, y la mediana de 2.5, ¿no? Vamos a pasar al siguiente: voltaje de una casa. Remítese el conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltajes medios. Aquí tenemos la media, mediana, vamos a hacerlo en Excel. Vamos a buscar el apéndice 13, apéndice B, datos 13. Ok, aquí ya los encontramos y vamos a obtener todos estos datos para poder sacar. Menciona aquí medias y medianas. Vamos aquí que utilizamos más estos datos. Bueno, vamos a mover esto para acá. Vamos a sacar lo que son los análisis de datos, estadística, y vamos a cambiar esto y vamos a ponerlo por aquí. Ahora vamos a sacar el siguiente. Bueno, vamos a ponerle la D simplemente y vamos a ponerlo en la acá lo tenemos, y la última, esto es la letra E, y vamos a ponerlo por acá en la M. Okay, entonces de la casa la media son 123.66, la mediana 123.7. Quitar esto para poder hacer bien la comparación. Nos dice estos son 923. Vamos a quitar estos datos. Vemos que la de la casa y la de el dispositivo son iguales las medianas, ¿no? Igual que se cambia la media. Y simplemente la de generador es un punto más que el de la casa. Exacto, un punto más, ¿no? E igual que la mediana es un punto más, 123.7 y 124.7. Vamos al siguiente ejercicio. Comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? ¿Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística, y por qué? Bueno, los ingresos de los adultos de la población general deberían de tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo mucho más homogéneo, que probablemente tiene ingresos mucho más similares. La siguiente, 14 salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano de la NCAA, según datos de la USA Today. ¿Qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitieran el salario más alto? Ok, vamos a obtener nuestros datos del libro para sacar lo que nos están pidiendo. Okay. La desviación estándar, ¿no?, de esto. Vamos a obtener de igual manera la desviación estándar.
Vamos a pegar esta información de aquí para poder ver datos y ahora sí, análisis. Aquí tenemos la desviación estándar, ¿no? Es demasiado esto. Con esta desviación estándar, pues podemos ver que hay una gran diferencia en los salarios y pues no se pueden sacar ciertas conclusiones, no tienen que saber de dónde viene este dato, que es el que sale fuera de lo normal. Esto es el error atípico. Entonces tendríamos que, esta es debido a esta desviación estándar, ¿no? Okay, vamos a pasar a la siguiente. Tiempos de espera de los clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes de Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y del Bank of Providence, donde los clientes esperan en filas individuales, en 3 ventanillas diferentes. Aquí están las del Jefferson y aquí está el Providence. Que son los resultados que tuvimos del Minitab. Vamos a sacarlos en esta herramienta. Entonces tenemos los datos del libro, que este es del Jefferson. Bueno, lo voy a pegar primero aquí para poder separar, ponerlo de manera vertical. Bueno, entonces esto es del Jefferson. Más bien acá, ¿no? Estos son del value. Vamos a eliminar todo esto y vamos a poder sacar estas estadísticas básicas, estadísticas descriptivas, y vamos a obtener de los dos, ¿no? Y aquí está. Bueno, podemos también ponerle un poquito más de la varianza, que es lo que necesitábamos. Aquí vamos a ver coeficiente de variación, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? La variable el Jefferson es de 7.7 y el Valley es del 10. Entonces el coeficiente de variación aquí tenemos los datos, ¿no? Jefferson 7.7, el Valley 10, que es lo que nos mencionaba acá, 7.7 y el 10 son sus variables. Vamos a pasar al siguiente. 38. Desviación media absoluta. Permita que una población consista de los valores 1, 3 y 14. Se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representan el número de satélites militares de inteligencia propia de India, Japón y Rusia. Demuestra que cuando se eligen al azar muestra
muestras del tamaño 2 con reemplazo, las muestras tienen desviaciones medias absolutas que no se concentran alrededor del valor de la desviación media absoluta de la población. Bueno, puesto que los valores 1, 3 y 14 tienen desviaciones de menos 5, menos 3 y 8, la desviación media absoluta es de 5.3. Con este dato podemos obtener que pues no que su medida absoluta tiene punto decimal, entonces así no se puede obtener cuál es la absoluta, ¿no? Puesto que requiere de valores absolutos, se emplea una operación que no es algebraica, puesto que las operaciones algebraicas incluyen la suma, multiplicación, raíz cuadrada, elevación de potencias, pues todas estas, ¿no? Y el uso de valores absolutos crea problemas algebraicos en los métodos inferenciales de la estadística. O sea, que tiene que dar un número entero. Medidas de posición relativa y gráficas de caja. Gráficas de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por StatDisk de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA que nos indican los valores del 0, 166, 215, 269 y 423. Bueno, ya realizando esta gráfica, 0 significa que es la duración del vuelo más corto. El primer cuartil Q1 es de 166, aquí está. El segundo cuartil Q2 o mediana es de 215, el tercer cuartil acá es de 269 y el cuarto máximo es de 423 horas, ¿no? Que es lo que indica que vamos a hacerlo este ejercicio en el Minitab. Ok, entonces tenemos que es 0, 166, 215. Aquí están los 0, 166. Aquí vamos a ponerle horas. 0, 166, 215, 269, 269 y 423. Entonces vamos a graficar una caja. Gráfica de caja. Graphic box plot. Simple, y vamos a seleccionar esta y la ponemos, y aquí es lo que nos salió. Aquí sale la. Vamos a ver si le pusimos bien los datos. Gráfica de caja a escala, range box. Ok, entonces ahora sí ya nos salió. Aquí tenemos el 0, aquí está la gráfica de la caja de las horas, ¿no? 423. Y aquí ya vamos. Aquí está. Aquí está, ¿no? La mediana, 215 hasta el 423, que es lo que tenemos acá. Entonces esta es la gráfica de la caja. Ok. Al siguiente, percentiles 65. Utilice los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcule el percentil correspondiente del número de puntos anotados. Bueno, vamos a la ejercicio número 16 para obtener todo esto, sacar el percentil. Ok, entonces vamos al librito para obtener esta información. Aquí están los percentiles. Nos están pidiendo el percentil del 65, ¿no? Vamos a pegar esta información por acá. Ok, entonces nos dice aquí la fórmula
que el valor percentil es igual al número de los valores menores que lo que nos están pidiendo entre el número total de valores. Entonces, vamos a ver cuántos valores son menores que 65. Según aquí son 20 y hay 24 valores, ¿no? Vamos a contarlos. Y aquí podemos poner, vamos a ordenarlos. Y aquí nos está pidiendo el percentil de 65. Entonces, ¿cuántos hay menores que 65? Hay 20 y el total de esos son 24. Entonces quedamos que la fórmula nos dice que estos entre el total de valores 20, bueno, 20 entre 24 pues sí, esto es el igual al esto es el igual a esto por el 100 para que nos dé el porcentaje. Nos da 83%, ¿no? Carlos está, perdón, aquí mismo, ¿no? 83% es lo que nos da el percentil, ¿no? Aquí es 83.33. Ok, el 25, por si el percentil 25, utilice la misma lista de los 24 valores ordenados que se utilizaron para los ejercicios 15 al 18. Calcule el percentil o cuartil indicado, nos dice que es un 41.5. Vamos al ejercicio del 15 al 18. Son estos de aquí y nos pide que obtengamos el percentil o el cuartil indicado. Nos pide 25, ¿no? Pues de estos mismos 15 al 18 vamos por el 25 ahora. Que aquí nos piden el percentil o cuartil, ¿no? Se divide en 4 partes el 100, entonces es el 25%, ya que es la cuarta parte del 100. Y entonces vamos a hacerlo de manera inversa, es el 25 entre 100. Y este lo vamos a multiplicar por 24. Hay 24 aquí unidades, ¿no? Entonces nos da que es un 6. Ya hemos contado todo el total de estas unidades, que son 24. Y es el 6, es lo que nos resulta. Entonces vamos a poner las posiciones aquí. Y tenemos que encontrar la posición número 6 para detectar el percentil. La posición 6 es el 41. Entonces el resultado es 41. O también aplicando la fórmula aquí mismo en Excel, vamos a sacar el percentil. Ya lo tenemos aquí, percentil. Vamos a poner aquí en la matriz pues toda la información, los datos. Acá ponemos el 25, que es el 25 lo que nos están pidiendo aquí, ¿no? Entonces le damos a aceptar. Bueno, lo que pasa es que aquí en la fórmula hay que ponerle el punto 25 porque se divide entre el 100%. Aquí está, es el 41.5 y pues eso se redondea al entero más cercano. Entonces quedando en 41. Es la forma que podemos sacar el percentil en Excel. La siguiente, bueno, ya se nos acabaron. La conclusión, pues mencionaba que existen diferentes, son terminologías, son conceptos, son ejemplos de la vida cotidiana y pues que con esas herramientas, más que nada es Minitab, Excel, todos estos gráficos, podemos obtener respuestas más exactas y poder
pues poder hacerlo más rápido todo nuestro trabajo, porque se requieren, contamos con demasiadas cantidades para poder trabajar en ellas y así poder sacar los números que necesitamos, ¿no? Las medias, medianas, todos estos datos para así poder hacer comparaciones, tomar decisiones y obtener resultados. Pues muchas gracias, mi nombre otra vez, Marco Antonio Velázquez García. Que tengan un excelente día. Adiós.